Hola querida amiga, bienvenida a mi canal, yo soy Saidubi y hoy en esta oportunidad quiero hablarte de un tema muy importante, cómo tener más tiempo para Dios, y quiero regalarte 5 maneras prácticas para acercarte a Él. Antes de comenzar quiero compartirte algo muy personal y de verdad va a ser algo muy rápido, y es lo siguiente. Disculpa si el sonido no se escucha pues muy bien, porque por los momentos no tengo un micrófono, pero prometo que voy a invertir para mejorar el audio. Y lo segundo es sobre mi ojo. De verdad me siento muy incómoda porque hoy, justamente que ya me propuse grabar, amanecí con una alergia muy fuerte y mis ojos se irritaron de tal manera que este ojo me quedó así como muy pequeñito y lo siento hinchado y me incomoda. Entonces, bueno, quería compartirte eso. Pero ahora bien, sigamos con el video, lo más importante, lo que viniste para acá, cómo tener más tiempo para Dios. Yo sé que este es un problema muy grande y ahora más aún de que hay exceso de distracción a nuestro alrededor. Estamos en los tiempos, amiga mía, donde una vez más Dios desde el principio de la creación está llamando a los seres humanos, llamarlos a que se acerquen a Él por medio de su Hijo Jesús, ya que Él entregó a su Hijo Jesús para propiciación de nuestros pecados y Él es el medio para que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero estamos en estos tiempos que habla la palabra de Dios, donde muchos están teniendo picazón de oír, entonces están muy distraídos con este tema de las redes sociales, con las cosas que pasan a su alrededor, con las cosas que pasan en su ser interior, sobre todo nosotras las mujeres que tenemos tantas luchas internas, y con las situaciones que pasan en su hogar. Entonces, por todas estas cosas que están pasando, he escuchado, he leído como muchas mujeres dicen que no tienen el tiempo para Dios. A pesar de tener 24 horas del día, pues dicen que no tienen tiempo para Dios por el tema de las obligaciones que tienen, deberes que tienen, si son con los hijos, estudios, trabajo, etcétera, etcétera. Pero con estos 5 pasos que yo te voy a brindar, te vas a dar cuenta que sí hay tiempo para Dios. De hecho, Dios dice, nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que es el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y amiga, yo te invito a que escuches esto porque es supremamente importante. Nuestra mente debe estar ocupada de la presencia de Dios, de su palabra, de sus enseñanzas, de su sabiduría. Lo que pasa que no es que no haya tiempo, sino que estamos usando el tiempo para cosas que realmente pues no edifican, no te acercan a Dios, sino que lo que hacen es que te llenes de ansiedad, de depresiones, que te sientas perdida y que te sientas muy lejos de Dios. Entonces, dicho esto, quiero comenzar con estos 5 pasos, así que comencemos con el número 1. Y este paso número 1 se titula así: identificar las distracciones y priorizar el tiempo con Dios. Obviamente que estos pasos van a tener sustento bíblico, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos guía y nos ayuda a darnos sabiduría, porque es la palabra viva de Dios y es la que nos da sabiduría para que nosotros podamos avanzar en el camino de conocer a Dios y de entregarnos a Él completamente y vivir en su propósito. Entonces, para este primer paso nos vamos a basar en Mateo capítulo 6, versículo 33. Algo que yo siempre doy en mis enseñanzas conforme a la palabra de Dios es que mira, nunca te conformes con lo que yo te diga acá, sino que si tú estás acá escuchando este mensaje, tengas un cuaderno para anotar y además que tengas una Biblia, porque es importante que tú también estudies la Biblia y no hay excusas de que no, es que yo no entiendo la Biblia. La forma para entender la Biblia necesitamos al Espíritu Santo, y cómo nosotros obtenemos al Espíritu Santo es cuando nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, porque Él fue el que lo envió para pagar por nuestros pecados, y cuando nosotros confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él es nuestro Señor y Salvador y entregamos nuestra vida a Él, entonces es donde nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces continuemos con lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, por eso es que te digo que debes de leer tu Biblia, este versículo está dentro de un contexto que se llama el afán y la ansiedad. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar sobre el Sermón del Monte, comienza a hablar la palabra sobre cómo debe vivir una persona que realmente cree en Dios, que realmente cree en Él como nuestro Señor y Salvador, y habla de algo que está pasando ahorita, y está pasando de una forma tan grave, que es el tema del afán y la ansiedad.
¿Por qué las personas están tan ansiosas y tan preocupadas y que los hijos y la familia? Pues porque sabemos que el mundo tiene una forma de enseñar de cómo debes criar a los hijos a medida que va pasando el tiempo, y ahora que tenemos redes sociales, y por ejemplo Pinterest, ¿no? Pinterest es una tremenda distracción. Todas las redes sociales son una tremenda distracción, pero te pregunto algo, ¿no es una tremenda distracción para nosotras las mujeres? Pinterest tiene cómo debes de vestirte, cómo pudieras vestirte, cómo puedes criar a los hijos, cómo debes de tener tu casa, cómo debes vestir a tus hijos, o sea, cosas que realmente, soy sincera, yo que tengo hijas y ya son dos señoritas, ya son dos mujeres, no es relevante, eso de verdad no es para nada relevante. Entonces este paso número uno es que identifiques tú las distracciones y para que puedas priorizar el tiempo con Dios. Entonces vamos de nuevo a esta palabra, dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús menciona esta palabra en el contexto de que no se preocupen por lo que se ha de beber, por lo que se ha de comer. Ahorita que pasaron las fiestas decembrinas, ¿verdad? Hay muchas personas que se afanan y se preocupan terriblemente porque no tienen que comer en la cena de Navidad. Ahorita vienen otras fechas, cada país tiene como una fecha, entonces las personas se preocupan, y si no hay, si no encuentro, y los regalos. Y miren, esto es algo que el Señor te llama a que no tiene que ser ese afán. No tiene por qué ser ese afán. La crianza de los hijos no tiene por qué ser un afán. De verdad, a mí me da mucha tristeza cuando veo a muchas mujeres que prácticamente se están volviendo locas porque tienen niños pequeños. Y yo que tuve a mis hijas pequeñas, claro, gracias al Señor tuve un apoyo, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando yo estaba sola con mis niñas, yo no recuerdo haber sentido esas angustias. De verdad, gracias a Dios, porque en esos tiempos no estaba el tema de las redes sociales, ¿sabes? Yo escuchaba, claro, opiniones de otras madres, de mis amigas, cómo criaron a sus hijos, vi pues, a mis familiares, pero yo no tenía ese afán, de verdad que no lo tenía. Ahorita veo que hay un afán, una cuestión, hasta por el tema de la leche materna, de verdad, no entiendo, a veces no comprendo. Hay mujeres que andan afanadas con eso, de como que ven como que eso es algo de otro mundo, y Dios mío, no puede ser esto, no puede ser esto. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El mismo Señor, el Hijo de Dios, nos enseña que no estemos absolutamente afanados por nada, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y sus justicias, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Y qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Mire, si nosotros tenemos 24 horas y esas 24 horas nos las ha dado ¿quién? Dios. No es otra persona, otro ser humano que te la ha dado, o que tú misma has creado el tiempo, sino que es Dios mismo que nos ha dado cada uno de nosotros 24 horas. Y esas 24 horas tiene que estar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar, y ya más adelante en otros pasos te voy a decir cómo buscar ese orden. Lo primero para nosotras priorizar el tiempo con Dios es tener un orden y una planificación de estas que yo me quemé mucho con esto, ¿no? Pero sí hay que tener un orden y una planificación, y primero ese orden comienza acá en nuestra mente. Y quiero regalarte otra palabra que es muy importante, que nos habla de esto, de priorizar nuestro tiempo con Dios, de alejarnos de las distracciones y priorizar nuestro tiempo con Dios. Yo creo que te lo digo, ahorita lo estoy haciendo, ya te voy a decir por qué más adelante, pero es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando uno retoma ese tiempo con Dios, es tan necesario. Mira, ¿y cómo retomar ese tiempo con Dios? En oración y lectura de la palabra. Mira, tienes la sabiduría, la pides al Señor, el Señor te la da. Mira, es maravilloso porque el Señor te dice a través de la palabra cómo vivir la vida, y te olvidas de estos afanes y todas estas preocupaciones, y puedes descansar en Él. Entonces, esta palabra que te voy a dar está en Efesios capítulo 5, versículos del 15 a 16, y escucha lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las personas están viviendo la vida así como que si, no sé, como que si no hubiera un mañana, como que todo es la vida terrenal. La gente está muy afanada con la vida terrenal, lo que tenemos, lo que hacemos, el dinero, no sé qué, tantas cosas, y el tiempo y mira, tú debes de saberlo porque yo misma lo he visto. Yo no estoy diciendo con esto que yo no ando en las redes sociales. Okay, yo te estoy diciendo que estoy haciendo algo maravilloso que llegó a mi vida, gracias a Dios, y he podido de verdad recuperar mi atención. Es un reto que estoy haciendo y todavía no he terminado. Terminar el último de este mes de enero, que voy después a compartir cómo me fue con esto, gracias a una hermana en la fe que hizo este reto, que Dios lo puso en su corazón y pues está transformando nuestras vidas, de verdad, gloria a Dios. Entonces,
esto. Mira, yo he visto en las redes sociales, en TikTok, sobre todo lo he visto en TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es una red social que entrega contenido muy rápido, sí, y divertido, y pasan cosas tristes, y de repente pasas de la risa al llanto, al enojo, a tantas cosas. Y leo unos comentarios que hay personas que dicen, o sea, claro, yo lo leo, te explico. Dicen, por ejemplo, son las 3 de la mañana, son las 4 de la mañana, estoy viendo esto, ¿sabes? O sea, yo lo estoy viendo en otra hora, pero esa persona dejó ese comentario de que a las 3 les ha dado el amanecer. Te confieso, hubo un tiempo de mi vida que como yo estaba afanada con algo, estaba tan preocupada con algo y mi forma de yo liberar todo eso que yo tenía era a través de estar viendo TikTok y a mí me daba el amanecer. 4 o 5 de la mañana viendo redes sociales. Y eso afecta a nuestro cerebro de una forma terrible. Pero ¿por qué está pasando eso? Porque no estamos escuchando lo que el Señor nos está diciendo. No se afanen absolutamente por nada, no se preocupen por nada. Y tú pensarás, pero ¿cómo dejo de preocuparme? Teníamos que priorizar ese tiempo, ¿ves? No andemos como necias. Necia significa andar como el mundo te dice, que debes de estar distraída, distráete, ríete, tal y tal, pero no resuelvas tus problemas. Y la forma de tú resolver tus problemas es buscando la sabiduría de Dios. Es supremamente importante tener ese tiempo con Dios, de abrirle nuestro corazón, de abrirle nuestra mente. Entonces dice, no andemos como necios, sino como sabios y redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa redimir el tiempo? La palabra redimir significa como liberar algo de una carga pesada. Es decir, tú tienes que liberar tu tiempo de todas esas cargas que el mundo te quiere poner. ¿Y por qué dice que los días son malos? Porque mira, ya este año comenzamos, ya hay malas noticias, ¿verdad? En los países, situaciones que están pasando, políticas, sociales, con el clima, muchas cosas. Entonces por eso los días son malos, entonces el Señor nos está llamando, estos días Dios los está usando para llamarnos de que dejemos las distracciones, los afanes de este mundo y busquemos su presencia, su palabra, busquemos su sabiduría en el nombre de Jesús. El paso número 2 es establece una rutina diaria para leer la palabra de Dios. La palabra que te quiero dar, el versículo bíblico para este paso número 2 es Lucas capítulo 5, versículo 16, que dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Este versículo está dentro de un contexto de que un día el Señor sanó a un leproso que estaba lleno de lepra. Ya sabemos que esta es una enfermedad que con el tema de la piel, y aparte de eso que los leprosos si eran curados, si eran sanados, tenían que hacer un proceso con respecto a la ley de Moisés en los tiempos antiguos, y que claro, estas leyes procedían de Dios. Había que hacer un proceso, ¿no? Entonces el Señor le dice a este hombre que luego de que lo sana, le dice que tiene que ir a dar como testimonio. Entonces, pero le dice que no le dijera a nadie el tema de que él era que lo había sanado, sino que fuera a que los sacerdotes lo vieran de que él había sido limpio, ¿verdad? Pero resulta que obviamente este hombre sí dio voces, pues dijo que Jesús era el que lo había sanado. Entonces la fama del Señor se extendió demasiado. Entonces venían las personas que querían conocer al Señor, que querían también que lo sanara, etcétera, etcétera. Y mira lo que pasa. En ese momento el Señor, ¿verdad? No, su accionar no fue como, ay, Padre, mira, ahora están viendo todas estas personas, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Son demasiadas personas para mí solo. No, nada de esto. Te acabo de leer que dice que él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mira, nuestro Señor Jesucristo no fue alguien ajeno a que vinieran todas, o sea, en este caso eran personas, ¿no? Que venían, y primero personas que venían, que querían que Él los sanara, querían conocerlo, y había otras personas que estaban pensando en matarlo. Entonces, imagínate, para Él no es ajeno a las vivencias que podemos tener nosotras como mujeres. ¿Okay? De que vienen los problemas, de que viene aquello, viene lo otro, y no, Señor, ¿qué hago? O ni siquiera pensamos en Dios, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera. O buscamos en las redes sociales, o nos distraemos, simplemente nos distraemos y no nos hacemos cargo. ¿Cómo nos podemos hacer cargo? Primeramente, apartémonos a un lugar desierto. No te vas a ir a un desierto literalmente, sino como nos enseña la palabra de Dios. Vete a tu cuarto, vete a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Por favor, una vez más, discúlpeme si escuchan ruidos, creo que están por allí silbando. Aquí sí se va a escuchar porque yo no tengo micrófono, no tengo algo que como que regule
el sonido, ¿no? Pero ya saben, mira, aquí en mi casa hay pues familia, hay gente y alrededor vivo con vecinos muy cercanos y se escucha todo. Pero centrémonos en el mensaje. Otra palabra que quiero darte para esto es Salmos capítulo 63, versículo 1, y dice lo siguiente: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quiero comentarte esto que me sucedió cuando yo conocí al Señor. Ya dentro de 3 días, a partir de esta fecha de hoy, que es 11 de enero, dentro de 3 días voy a cumplir, para la gloria de Dios, 10 años de seguir a Cristo, ¿ok? Y recuerdo que cuando yo conocí al Señor, que me enamoré y estoy todavía enamorada de Él, pero sabes, ese primer amor, que wow, que yo estaba leyendo la palabra y toda la cosa, yo recuerdo que yo me paraba de madrugada y no era porque nadie me lo había dicho, era el Espíritu que me llevaba a eso, ¿no? A medida que yo iba leyendo la palabra, y siempre tenía como ese querer de levantarme de madrugada. Y en ese entonces yo vivía en Venezuela, en mi país, y yo me paraba en la ventana de mi cuarto en silencio porque todos estaban durmiendo y comencé a orar, y tuve muchas experiencias, wow. O sea, en el momento que estaba orando, pues me recuerdo que cuando eso estaba yo pues en el Señor, estaba nuevecita y obviamente tenía muchas luchas, y obviamente que el enemigo se levantó a quererme sacar del propósito, pero para la gloria de Dios no fue así, porque mi base, mi roca fue Cristo. No fue ni pastores, ni iglesias, nada, sino fue Cristo como tal. Y entonces pues oraba de madrugada. Ya luego yo me mudé, me vine a Perú, y entonces en la casa donde viví primero no había como, o sea, no estaba como esa situación que yo tenía esa ventana, ¿no? Y yo tenía, porque allá tenía como esa vista, no sé qué y tal, pero acá en esta casa no. Pero de igual manera pues comencé a irme como a la sala y buscaba al Señor y así. Y ahorita actualmente el Señor me está levantando de madrugada. Y en ese momento, ¿cómo sé yo? Que tú preguntarás, pero ¿cómo tú sabes que es el Señor que te está levantando? Mira, cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando tú comienzas a nutrirte de la palabra, mira lo que dice aquí: mi alma, mi carne te anhela, mi alma, todo mi ser, así como un desierto que no tiene agua, yo te necesito, Señor. Y tú comienzas a leer la palabra. Yo sé que hay muchas personas que quieren oír la voz de Dios así audible y que Él se les presente y toda la cuestión, pero mira, eso tiene su proceso. ¿Cuándo se va a ver a Dios? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y para eso estamos en este video, para eso tú estás aprendiendo esto acá. Porque tienes que creer primero en Jesús, como te dije. Para no tener una relación con Dios tienes que confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Luego te bautizas y luego comienzas formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿ok? Yo te voy a dejar en la cajita de descripción, voy a dejar una guía que yo tengo gratuita de como 7 pasos para reconectar con Dios, y son totalmente bíblicos. Pero bueno, continúo con lo siguiente. ¿Cómo sé que el Señor me levanta? Porque apenas yo me despierto, ya tu espíritu lo reconoce y sé que es el Señor, entonces yo comienzo a orar. Llevo ya varios días así y han habido también como experiencias así espirituales, porque son cosas que pasan, pero eso también es como que nuestra fe es probada, nuestra alma. Y cuando tú estás allí en el Señor, mira, es maravilloso. Cuando de verdad tú buscas la forma de orar. Entonces, tienes que priorizar ese tiempo y establecer esa rutina diaria. Establecer una rutina diaria, mira, simplemente busca ese tiempo. Tiene que haber uno. Es imposible que tú todos los días estés rodeado todo el tiempo de personas. Hay días donde tú estás solo, y en esas veces que tú estás sola, estás perdiendo tiempo. Estás en las redes sociales, o estás durmiendo, o estás haciendo cualquier otra cosa y no tienes personas a tu alrededor. Ese momento, úsalo para buscar al Señor. Aquí la palabra nos enseña el tema de la madrugada, porque es el momento donde está en silencio todo. Y si no tienes el deseo, no es que te pares de madrugada así con sueño, no. Pídele al Señor: Señor, mira, yo te estoy buscando, yo te anhelo, mi carne te anhela, mi alma, mi espíritu, mi mente te anhela. Por favor, dame ese deseo, porque Dios es el que da tanto el querer como el hacer. Dame ese deseo, ese querer y ese hacer para yo buscarte de madrugada o a la hora que tú me dejas a mí, ¿verdad? Dame ese deseo constante. Para mí, pídele así: dame ese deseo constante de buscarte y de orar sin cesar, y que sea en lo íntimo, ¿sabes? Que sea en lo íntimo, porque de las 24 horas que Dios nos ha dado, hay un tiempo para que se lo deje al Señor. Ahora vamos con el tercer paso, que dice así: usar momentos de transición del día para orar. Para esto, para este paso, la palabra que he elegido es Primera de
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que es uno de los versículos más cortos. Igual que Jesús lloró, está también este que dice, orad sin cesar. El Señor nos llama a que oremos sin cesar. Ok, nosotros, como estábamos diciendo en el paso anterior, ¿verdad? Que buscar la madrugada, buscar la intimidad, para que tú, o sea, tú eres la que tienes que primero pedirle al Señor, ¿verdad? Que te dé qué tiempo puedes usar, pero si tú también a la luz de la palabra de Dios, de la guía del Espíritu Santo, puedes ver qué momento del día tú puedes usar para tener ese momento con el Señor, ese momento especial, pues qué bien, que yo sé que el Espíritu te va a guiar. Pero esta parte de buscar transiciones en el día es porque orar no debe de dejar de ser nunca. Dice, orar sin cesar, ora sin cesar. El Señor nos dice que oremos sin cesar, mira, porque por microsegundos, todo el tiempo estamos pasando por pruebas, luchas, por problemas, tus seres queridos, exactamente, siempre, ¿no? Entonces por eso dice, oren sin cesar, o sea, nunca dejes de orar. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces cuando estoy lavando los platos, fregando, me vienen pensamientos así y comienzo a orar, Señor, por esto, tal, así, ¿sabes? O momentos en que me acuesto a pensar, a ver el techo, oro, en ese momento oro. Si, incluso hay veces que yo estoy en una red social y veo algo, alguna información que sale o algo, ese momento lo uso para orar. Y a veces yo antes como que no le prestaba atención a esto, ¿no? Porque decía, ay, no estoy orando así como fervientemente, pero ahora me doy cuenta que en ese momento que tú haces como esa pausa para conectar con Dios y pedirle, oye, Señor, esto, bendice esto, Señor, que sea tu mano poderosa y que tomes en cuenta la palabra de Dios, ya es un momento maravilloso para orar. Y mira, puede haber personas que están a tu alrededor, pero tu mente está ocupada en conectar con Dios. Y mira, algo importante, también puedes buscar un espacio, un momento, si sea en el baño, no sé, en el baño, un momento, yo lo he hecho, ¿sabes? Mira, muchas veces cuando pasaban, o sí, habían esos momentos que también sentía ganas de orar, pero en ese momento está mi esposo, están mis hijas, están todos como, yo me voy al baño. Y allí me siento en el inodoro, bajo la tapa, me siento allí y de verdad oro profundamente y me conecto con Él, ¿verdad, Señor? Esto, y siento inmediatamente esa paz, esa calma. Entonces, mira, Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente, y esta palabra es maravillosa y que te la digo que, bueno, yo se la daba a mis hijas y yo la he interiorizado muchísimo. Claro, en momentos donde se me ha olvidado, pero el Espíritu me la vuelve a recordar, pero es para no olvidarla nunca, es para aprendérsela y sentirla y vivirla. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vuelvo y te repito, si por favor ten una Biblia en la mano, no te dejes llevar solamente por la Biblia de tu celular, que sí nos ayuda en momentos donde podemos buscar algo, yo la uso, pero mayormente ten tu Biblia física. Esta Biblia, mira, está ya rota, está forrada con mira como la forré, y voy a comprar otra, ¿no? Pero ella está bien, yo puedo leer perfectamente allí. Siempre ten tu Biblia a la mano, porque en ella podemos estudiar. Entonces, cada versículo que yo te dé, te invito a que la busques en tu Biblia y leas todo el contexto completo, ¿no? Pero entonces seguimos con lo que dice allí Pablo, porque Pablo fue el que escribió esta carta a la iglesia de Filipo. Entonces dice, no, por nada estén afanosos. Volvemos al punto número 1, lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Es importante interiorizar, no debemos estar afanados por nada. No es que yo tengo exámenes, es que tengo esta enfermedad, es que tengo esto. Yo sé que hay cosas que nos perturban o nos turban, qué sé yo. Que va a pasar esto allá, que la guerra, que yo... Mira, hay tantas cosas que el mundo te bombardea ahora con este tema de las redes sociales. Antes era por la televisión, que tú te enterabas de algo en cierto momento, ahora no, ahora todo te enteras así, en tiempo real. Mira que tal artista falleció, que tal artista le fueron infiel y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, y eso, que te va a pasar esto, que va a pasar aquello, mira lo que está pasando, tu familia, alguien que te manda un mensaje malo, tantas cosas, ¿verdad? Y uno lo primero que hace es afanarse, obviamente. Esa es la reacción del ser humano, me afano. Pero como te digo, cuando tú interiorizas esta palabra en tu ser y tú buscas la palabra, dice, no estés afanado por nada, no hay nada que te tenga que preocupar. Pero si esto, no, nada, absolutamente nada, no estés afanado por nada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, Sayubi? ¿Qué debo hacer yo para no afanarme? Presenta tu petición delante de Dios en toda oración y ruego, o sea, ruega al Señor, y con acción de gracias. O sea, que también debes dar las gracias porque tú crees y tienes que tener fe. Y para tener fe, ¿qué necesitamos? Oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe siempre esté fortalecida, ¿ok? Porque si nosotros no leemos la palabra, yo no tengo comunión con Dios, yo no oro, yo ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer para acercarme a Dios, entonces nos molestamos, nos enojamos,
porque Dios no escucha mis oraciones, porque es que no, Dios, yo le he pedido 1.000.000 de veces, no sabes cuánto yo le pido a Dios y no me escucha. No, hay algo allí, hay algo que te está separando de Él. Primeramente es el pecado y segundo la falta de fe, ¿sabes? Entonces por eso dice, si tú estás creyendo en esto que te estoy leyendo, que no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, está en la palabra de Dios, que este contexto es demasiado hermoso, donde está escrito esta palabra, o sea, este versículo, habla sobre el tema de la paz y sigue diciendo, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el protagonista de todo esto. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos enseña todo esto, Él es la sabiduría misma. Entonces, eso, si tú tienes un problema, ¿ok? Llévaselo al Señor, pídeselo al Señor, ruégale al Señor. Y no, mira, hay oraciones que tenemos que tener muy cuidado con la forma en que oramos, porque a veces queremos que Dios responda a algo a la manera nuestra. ¿Ok? Necesitamos también, por eso necesitamos estar constantemente en la palabra de Dios para que podamos pedir en medio de la oración, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que yo acepte tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, su voluntad no se equivoca, su voluntad nunca es para hacernos daño, sino que Él no añade tristeza a sus bendiciones, sino que más bien nos da alegría, regocijo. En cualquier momento es regocijarte. Ahora vamos con el paso número 4, que dice lo siguiente: simplificar las responsabilidades y enfocarse en lo esencial. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos del 41 al 42. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a ponerte en contexto, porque vas a decir, ¿cómo? ¿Qué onda? No entiendo. Marta, María, ¿qué onda? Ok. Marta, ok, ese día Marta es una mujer, ¿no? Entonces resulta que un día que Jesús iba de camino en sus enseñanzas, llevando el evangelio, se posó en la casa de Marta, de esta muchacha llamada Marta. ¿Ok? Él entra allí, entonces acuérdate que Jesús era perseguido por las personas, bueno, perseguido, ¿no? Las personas se agolpaban para escucharlo y toda la cuestión. Entonces, claro, él va a su casa, así como un invitado, ¿no? Que llega y entonces tú estás pendiente del que llegó la cosa. Entonces, Marta tenía una hermana y esta hermana se llamaba María, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apenas el Señor entra y menos que lo recibieron, y se sienta y comienza a hablar de la palabra, Marta estaba afanada, ¿no? Que hablando a las personas, sirviendo a las personas, esto, tal, la cosa. Pero María, ella se sentó, yo lo imagino así porque creo que yo también hubiera hecho lo mismo. Imagino que ella se quedó viendo al Señor y se sienta a sus pies. ¿A qué? A escuchar su palabra, a escuchar sus enseñanzas. Entonces viene Marta y le dice al Señor, Señor, mira que no, o sea, no te das cuenta que mira que estoy aquí pues pendiente de los quehaceres y mi hermana María no me ayuda, pues dile que me ayude. Dime cuántas veces nosotros no hemos tenido esas actitudes, ¿no? Que de alguna forma sí se ve así, pues yo quiero que mi esposo me ayude, yo quiero que mis hijas me ayuden, mis hijos, mi hermana, mi mamá, no sé quién sea, necesito ayuda, ¿verdad? Pero mira lo que el Señor le responde. Marta, Marta, estás turbada, afanada y turbada, o sea, estás turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres, lo que hablábamos al principio, el afán de estar pendiente de esto, de servir, que vamos a hacer, ¿ves? Pero el Señor le dice, María, o sea, tu hermana, María, ella ha elegido una sola cosa, hay una sola cosa que es necesaria. Ante todo este afán que hoy tenemos en el mundo, vamos a hacer el que tengo que hacer y que tengo aquello, que mi hijo, que esto, que el hogar, hay una sola cosa que es necesaria hacer, y esto no te lo estoy diciendo solamente, no te lo estoy diciendo yo, algo que me está ocurriendo a mí, lo dice nuestro Señor y Salvador, lo dice Dios, nuestro Creador y Hacedor, que Él sabe que es lo que más nos conviene a nosotras y a la humanidad. Una sola cosa necesaria hay que hacer, y esa cosa necesaria simplifica tus problemas, ¿verdad? Y apégate a lo que es necesario hacer. ¿Qué es esa cosa necesaria que hay que hacer? Escuchar la palabra. ¿Por qué escuchar la palabra? Algo tan simple como eso, solamente escuchar la palabra, Señor, sí, escucharla para que ella entre en ti y luego tú te dejes guiar por el Espíritu para que puedas hacerla y puedas ponerla por obra. Ahí en ese momento es donde tú puedes estar, donde llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? María, ella se sentó a los pies del Señor a escuchar. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios.
Y quiero leerte algo porque tú pensarás, bueno, ¿y qué hago con las demás cosas? No, mira, a nosotros nos tiene que importar más la guía de Dios y la sabiduría de Dios y lo que Dios realmente nos manda a hacer que lo que el mundo nos manda a hacer. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, que dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto quiere decir que, mira, todo tiene su tiempo. Si nosotras somos personas que nos dejamos guiar por Dios e imitamos al Señor, mira, yo tenía ese problema. Yo no crecí con planificaciones ni nada. Yo vivía mi vida. Yo recuerdo que desde niña yo vivía mi vida. Lo único que yo seguía como horario era el horario del colegio. Era lo único. Y cuando llegué a la secundaria, al liceo, que eso era el único horario que yo seguía. Del resto yo no seguía otro horario. Y para ver la novela y para ver películas. Escuchar música. Recuerdo que en mi adolescencia me gustaba mucho escuchar música. Había un canal en Venezuela que se llamaba Bravo 57, y ahí era donde ese era mi horario que yo tenía. Era lo único que yo me guiaba. Yo nunca fui persona de planificarme ni guiarme. Ya cuando llegué a la adultez fue donde yo me casé, comencé a vivir con mi esposo, comencé a tener mis hijas, comencé a tener trabajo. Yo veía la fan y en esos tiempos yo no conocía al Señor, yo no conocía a Dios, o sea, quería a Dios a mi manera. Y yo me acuerdo que era terrible, ¿verdad? Que se tenía que lavar la ropa, el aseo, la cosa, el trabajo y que esto, cumplir con aquello. O sea, una cosa, las niñas, el colegio, una cuestión terrible. Y yo me recuerdo que yo comencé a comprar agendas. Y bueno, ahí más o menos me manejaba con eso. Pero ya después, a medida que iba pasando el tiempo, yo me daba cuenta que yo seguía viviendo así. O sea, como vaya viniendo, vamos viendo. Y no era una persona pues aplicada con respecto a los tiempos, ¿no? Entonces, ya después que ya comenzó las redes sociales, que yo comencé a buscar información en Google, en YouTube, me di cuenta, yo dije, esto era lo que me faltaba a mí, el tema de la planificación, cómo me planifico, cómo me organizo. Y algo que aprendí en estos días maravilloso con este reto que estoy haciendo, que no creo que lo vaya a explicar aquí, pero en mis redes sociales puedes seguirme para explicar lo que estoy haciendo, con este reto con la chica que se llama Recupera tu atención. Eh, Algo que ella nos dio una clase magistral basada totalmente en la palabra de Dios, y entendí algo. Yo siempre me voy por Génesis, el Espíritu a mí siempre me lleva a Génesis, al capítulo 1, y hay tantas cosas que tú puedes sacar de por qué vivimos como vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. Génesis 1. Y bueno, fue el tema de cuando Dios comenzó a hacer la tierra, ¿ok? 6 días duró el Señor, bueno, 7 días, ¿no? Pero el séptimo descansó, ¿ok? Y cada día Él tomó un día para hacer tal cosa y al otro día para hacer esto. Y así es que nosotros debemos imitar al Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, en todo ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él salía un día, iba a tal lugar, y al otro día iba a tal lugar, y Él no vivía afanado, Él no estaba afanado. Si nosotros llegamos a organizarnos así, mira, en mi día, hoy es día de lavar, hoy es mi día de hacer mis tareas, dependiendo de cuáles son tus roles, ¿no? Si eres madre, si no eres madre, eres estudiante, lo que sea, ¿verdad? Pero tú tienes que tener un orden. Hoy es solamente para esto. Hoy yo por lo menos tomé este día solamente para grabar y no he estado afanada. Antes yo recuerdo que yo tuve un canal que lo perdí, y yo me acuerdo que en esos tiempos yo estaba súper afanadísima porque ese día yo lo agarraba, ¿no? Y voy a grabar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y pues nada, no podía, no me daba el día. Entonces hoy es mi día de ayudar a mis niñas en la tarea, mis hijos en la tarea. Hoy, no sé, es una cuestión, un ejemplo que te doy, porque esto es lo que nos está enseñando Eclesiastés. Todo tiene su tiempo debajo del sol, debajo del cielo, debajo de la tierra, todo tiene su tiempo. Simplemente es cuestión de planificación y no vivir afanados, porque hay veces como que el mundo, la sociedad te enseña que mientras más ocupada y más loca estés, entonces tú si eres una persona súper ocupada, y resulta que muchas veces estás ocupando tu tiempo en tonterías y no es tiempo productivo, no es algo que te acerque más a Dios, no es algo que te ayude más a crecer, sino a vivir preocupado. Y el paso número 5, que es el último, es buscar apoyo en una comunidad cristiana para animarse mutuamente. Como te digo, yo estoy en este reto y es maravilloso porque este reto, como te digo, se llama, lo voy a repetir 1.000.000 de veces, se llama Recupera tu atención, ¿ok? Es totalmente bíblico y gracias a Dios, Dios usó a esta hermana la fe para guiarnos a todas las que estamos en ese grupo, ¿ok? Para poder recuperar nuestra atención, ¿ok? Porque realmente nos han robado nuestra atención. Estamos ahorita en un mundo de todo que es así instantáneo, redes sociales, todo tiene que estar enterado, entonces eso ha robado nuestra atención. Hemos sido mujeres que hemos estado
en este caos, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario buscar una comunidad cristiana? Ok, esta comunidad cristiana, mira, yo he estado pensando, porque ahorita es que yo estoy comenzando de nuevo con este ministerio, porque es un ministerio del Señor, ¿verdad? De dedicarme a llevar la palabra a mujeres que están en la búsqueda de Dios o mujeres que su relación con Él se ha enfriado, ¿ok? Para que se mantengan firmes en la fe y las que no conozcan a Dios conozcan a nuestro Señor Jesucristo, predicar el Evangelio, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú te acercas a personas que están en esta misma onda, o sea, que conocen al Señor y están perseverando en el Señor, tú, como dice la palabra, si andas con sabios, sabio será, pero si andas con necios, te conviertes en una necia. ¿Qué significa ser necio? Eso, que sabes que tienes que hacer algo bueno, pero no lo haces porque te dejas llevar más por el mundo, por la gente, por lo que dice la sociedad, etc. Entonces, mira, quiero leerte Hebreos capítulo 10, que dice, en el versículo 24 y 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta palabra obviamente está dirigida a aquellas personas que ya somos una comunidad en Cristo, o sea, que estamos ya unidas en Cristo. Eso es otra cosa, otro tema que yo veo ahorita, que muchas personas que cuando comienzan a tener esas frustraciones y se alejan de Dios, entonces hablan mucho de la iglesia porque les fue mal en la iglesia, porque vieron a fulanito, un hermano, una hermana que hizo esto y cosas que pasaron dentro de la iglesia. Eso siempre va a pasar, eso siempre va a pasar. Es como todo en esta vida, como todo en esta vida. Hay personas que perseveran, hay otras personas que no perseveran. Nuestro llamado es, primeramente, es a buscar a Dios, o sea, estar conectados a Dios, buscar primeramente a Dios, que no, como te dije, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y es tu responsabilidad, si tú has gustado de la buena palabra, de conocer a Cristo, de que quieres seguir al Señor, busca al Espíritu Santo, o sea, esa es tu comunión, esa es nuestra conexión con Dios, Cristo y su Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, esa conexión es la que nosotros siempre mantenernos primero es con Dios, no con otras personas, ¿ok? Si vamos a estar con otras personas, entonces, oye, pedir en oración: Señor, mira, ayúdame a encontrar una iglesia, una congregación, algún lugar donde yo me puedo congregar, y haya personas que realmente te amen, porque si las hay, amiga. Yo digo que yo amo al Señor, amo al Señor por sobre todas las cosas. Lo amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, ¿okay? Entonces, este ministerio que el Señor me ha dado, pues yo quiero como abrir un grupo donde pueda enseñar a chicas allí, estudiar la palabra, que es lo más importante, no solamente esto, enseñar pasos o cuestiones así, sino eso, a mantenernos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y exhortar. ¿Exhortar qué significa? Oye, rogarle a alguien o pedirle a alguien que deje de hacer algo o haga algo. En este caso, pues de enseñar a mujeres a que dejen de hacer lo malo y que hagan lo bueno, que hagan lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, pues pasa eso, que hay mujeres también que se han alejado del Señor, entonces dejan de congregarse. A mí me pasó, no te voy a jugar a ti así como tal porque a mí me llegó a pasar, pero el Espíritu de Dios me ha guiado mucho con respecto a este tema, y nosotros debemos estar siempre pegados a nuestros hermanos en la fe. ¿Con quiénes? Con aquellos que perseveran. Obviamente no vamos a acercarnos o seguir insistiendo de que vemos hermanos en la fe o personas que se hacen llamar cristianas y realmente no practican la verdad de Dios, sino que andan en un desorden, andan en hipocresías, este tipo de cosas. No vamos a insistir en eso, vamos a buscar a aquellas personas que realmente están buscando al Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas permanecer en esto que tú estás aprendiendo hoy, tú lo puedes aplicar. Entonces, bueno, este es el quinto paso, pues pero espero que haya quedado entendido, que lo hayas entendido. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de los 5 pasos. El paso número 1 es identificar las distracciones y priorizar tu tiempo con Dios. El paso número 2 es establecer una rutina diaria para leer la palabra de Dios. El paso 3 es usar momentos de transición del día para orar. 4, simplificar las responsabilidades y enfocarte en lo esencial. Y el paso número 5 es buscar apoyo en una comunidad cristiana para animarte, para que se animen mutuamente. Y muy importante, que espero que hayas anotado los versículos para que veas el contexto completo de estos versículos que te he dado. Entonces, ok, querida amiga, mi invitación hoy es a que le pido a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que te ayude a aplicar estos 5 pasos. Como te digo, yo voy a dejarme guiar por el Espíritu para este ministerio, donde yo pueda abrir espacios para que podamos estudiar la palabra y puedas unirte a una comunidad de mujeres que realmente amamos a Dios, que estamos en la búsqueda de Dios y estamos allí
permaneciendo en Cristo Jesús y a través de la verdad, que es la palabra de Dios, es nuestro norte, nuestra guía, Cristo. Entonces, eso es lo que voy a hacer y te animo, le pido al Señor que de verdad te ayude a que tú puedas comenzar con estos pasos que, mira, como lo dice la palabra de Dios, es supremamente sencillo, solo tenemos que buscar en oración al Señor para que sea Él que nos impulse a hacer tanto el querer como el hacer lo correcto, usar nuestro tiempo, librarlo de tantas cargas y usar bien el tiempo, que es buscar a nuestro creador, a nuestro hacedor. Así que bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que de verdad el Señor te guíe a esto, a tener, priorizar tu tiempo con Él, a tener más tiempo con Él, a aplicar estos pasos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga y la paz del Señor esté contigo.